Hermanos, el título de la palabra que traigo hoy para compartir con ustedes es Revoluciona tu manera de pensar. Revoluciona tu manera de pensar. Y la cita que voy a usar como texto base es Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Allí Pablo le está hablando a la iglesia de Roma en un momento histórico, pero en extensión también lo hace a nosotros, porque la Biblia es viva y eficaz, es presente y tiene un mensaje actual, un mensaje para cada uno, para que podamos ser bendecidos. Y esta palabra dice así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, y saltamos al versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Ayer tuve una charla con un joven empresario cristiano con quien hablé de la urgente necesidad que tiene el pueblo de Dios, y eso te incluye a vos, me incluye a mí, de romper paradigmas, de romper con formas de pensamientos cerradas, formas de pensamientos cegadas, sin luz, sin fe, formas de pensamiento donde el poder ilimitado de Dios no tiene cabida, para que a partir de ese cambio podamos recibir con una nueva mentalidad las bendiciones que Dios tiene preparadas. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que nos quiere renovar, que quiere renovar tu vida en esta noche. Qué mensaje oportuno para este fin de febrero tan caluroso. Qué mensaje oportuno para retomar fuerzas pensando en un marzo que ya empieza con toda la actividad fuerte de la escuela, del trabajo y de tantas cosas que tenemos que llevar por delante. Estábamos hablando ni más ni menos con este muchacho de un cambio en la manera de pensar, de no hacer lo obvio o lo que todos esperan se haga, sino innovar. Diga conmigo, innovar. De hacer algo diferente para llegar a nuevos resultados, para llegar a soluciones creativas. Diga conmigo, soluciones creativas. Para conclusiones de tu vida viejas y equivocadas que te están atascando, que están deteniendo proyectos, sueños y tantas cosas buenas siempre por venir, pero que no llegan porque hay algo aquí, acá, tocate acá, ¿dónde está? ¿Qué tenemos acá? La testa, la cabeza. Porque hay algo acá en nuestro pensar que no está sincronizado al reloj de Dios. Dios es un Dios de novedad. Decí conmigo, Dios es un Dios de novedad, de cosas nuevas. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, he aquí, yo hago cosa nueva, hago nueva todas las cosas. Dios es un Dios de constante creatividad. Y hoy el Señor quiere revolucionar tu manera de pensar. Esta frase que les voy a decir ahora, escuchen con atención. Esto siempre se hizo así. Es difícil para mí cambiar la situación presente que transito. Tengo dudas que arriesgarme a un cambio me signifique éxito. Asumo que no podré vivir mejor que ahora. Mejor me quedo como estoy. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Sé que podría vivir mejor. Tengo a Dios por ayuda, pero no haré nada. El riesgo me paraliza.
Y así podríamos seguir la lista con frases y más formas de expresar donde demostraríamos estar atados o atadas a un paradigma, a un pensamiento que se ha establecido acá en la mente como una verdad, una fortaleza impenetrable. ¿Alguno de ustedes ha dicho mejor malo conocido que bueno por conocer alguna vez? Sea honesto. Muchos de nosotros somos así, tenemos una forma de pensar y de ahí no nos sacan. Decirle que tenés al lado, te está hablando a vos. Y somos así y a veces esos pensamientos, no está mal ser conservador en la forma de pensar. El problema es cuando ya te convertís en una conserva. Cuando ya no hay manera de que te entren las balas y hay cosas que Dios quiere cambiar en tu manera de vivir, pero tiene que empezar cambiando tu manera de pensar. Un ejemplo bíblico de esto que estoy hablando lo tenemos en la Escritura, que Ariel viene mencionando en varios domingos y varios encuentros que hemos tenido aquí en la iglesia. En Éxodo capítulo 6, busquen conmigo la cita. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 9. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 9. El Señor había mandado a Moisés a Egipto a decirle a los israelitas que Él se había acordado de la promesa y los iba a liberar con mano fuerte de Egipto. Y dice la Escritura, por tanto, dice Dios, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Estaban esclavos allí, y los redimiré, los quitaré de allí con brazo extendido, con juicios grandes hacia Egipto, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, dice Dios, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad a ustedes, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, dice la Escritura, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La congoja de su espíritu y la dura servidumbre con la que eran tratados estos hombres, estos judíos, estas judías, hacía que ellos que estaban esclavos con mano dura bajo la mano de Faraón, no pudieran escuchar las noticias alentadoras que Moisés les traía de parte del Señor, de liberarlos, de introducirlos a una tierra de abundancia y paz, como lo había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob, sus patriarcas. Una promesa vigente y que iba a ser acreditada a ellos. El látigo de Egipto los tenía marcados a un pensamiento: nadie los va a librar a ustedes de Faraón. Como el elefante del circo, que cuando son becerros o son bebés, son atados en su pata trasera con una soga, una estaca al suelo, que les hace permanecer estáticos en un radio cercano. El pobre animal busca librarse hasta que de tanto tirar y tirar le duele, y como le duele deja de intentar zafarse de su estaca para que a la postre, siendo un animal adulto, estar manso atado con una soguita simbólica a cualquier palenque enclenque. ¿Lo ha visto usted? ¿Cuántos hoy se sienten acá como el elefante?
con la capacidad de salirse del lugar donde están atados y trotar. Pero hay algo una forma de pensar, un paradigma que los hace estar estáticos. ¿Quién hoy siente un látigo sobre su vida como aquellos en Egipto que le está diciendo acá? No lo dejes, no lo intentes, no hay manera de que cambies. Querida familia, sin un cambio en la manera de pensar, sin determinarse a renovar el entendimiento con la palabra del Señor, lo que hemos leído en Romanos capítulo 12, versículo 2, permitiendo ser enseñados por el Espíritu Santo a vivir con una fe potente, el cristiano, vos, yo, se atasca de la misma forma que el elefante a cualquier problema que tiene. Y quiero leerte este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida. Mejor dejen que Dios transforme su vida. Decirle a alguien: Dios quiere transformar tu vida. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, algo nuevo Dios quiere ponerte acá hoy. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Y otra versión dice: no se adapten a este mundo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y acá hay una cooperación necesaria entre vos y Dios. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Dios y me hizo el Señor sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña, puso luego cántico a mi Dios, un cántico nuevo a mi Dios. Verán esto muchos y temerán. Hay muchos que se han caído en pozos por su propia torpeza. Hay otros que están en un pozo hoy por causa que alguien los ha tirado allí o porque una enfermedad te ha puesto allí. Pero el pozo no es el lugar para que vos vivas. Decirle que tenés al lado: estás en un pozo, pozo depresivo, pozo de un vicio, pozo de algo. No es ese lugar el lugar de tu habitación. Quizás le pusiste un lindo sillón, le pusiste unas lindas cortinas, una linda luz, contrataste Netflix, le pusiste un aire acondicionado, un barcito con algo de agua fresca para pasarla mejor de lo que estás. Pero eso no te saca del lugar. Y has estado clamando: Dios mío, auxilio. Dios mío, auxilio. Y ahí es donde Dios extiende su mano para sacarte, pero vos tenés que hacer la otra parte de agarrar esa mano para que Él te saque, para que Él te ponga en la superficie, sobre el piso firme, y ponga en tu boca un cántico nuevo, una forma de hablar nueva. Dice la Biblia que de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando en este tiempo? Debo decir, desde mi experiencia pastoral, he visto que un creyente que no renueva su manera de pensar y de relacionarse con Dios, toma una de estas dos posiciones. Préstame atención. Una posición es la del hermano mayor del pródigo. Se queda fuera de la fiesta del Padre, amargado, amargada, mascullando bronca, murmuración, crítica o rencor. Dice Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15.
Lucas capítulo 15, versículos del 22 en adelante, dice la Escritura que el pródigo había vuelto a casa y el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hermano y su hijo mayor estaban en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo al padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este hijo estaba cercano al padre, este hijo mayor no se había ido, era dueño, disponía de todo, pero no lo sabía disfrutar. Y además, encima se molesta cuando su padre, ¿sí?, y su hermano y sus demás hermanos y familia estaban de fiesta por el vago que había vuelto. Y acá quiero decir algo: siempre habrá amargados de propia decisión, aún en este tiempo de avivamiento que muchos anhelamos, de crecer, de mejorar, que están esperando que todo fracase y ninguna idea creativa siquiera ponen, o de bendición, sino que esperan que todo vaya para atrás, que la obra no prospere, y que se van a oponer, porque si ellos no disfrutan, no disfruta nadie. Y eso tiene que ver con una manera de pensar, que hoy tenés que entregársela al Señor. Es tiempo de empezar a regocijarnos, iglesia. Es tiempo de empezar a disfrutar lo que tenemos y a darnos cuenta que este disfrute lo tenemos que extender a otros. Es tiempo de que quites tu amargura y cambies tu lamento en danza, esa posición egoísta de una mente no renovada por el Señor, atada a un pensamiento de oscuridad en vez de tener luz de Cristo. No podés estar en la comunidad de fe teniendo la actitud de alguien que no disfruta, no está disfrutando lo que Dios está derramando en este tiempo, porque lo que viene es una ola, es un tsunami. Hay festejo, hay danza, hay alegría, y es el tiempo en que vos puedas decir: ¿por qué yo no puedo celebrar? ¿Qué está pasando en mí? Decirle que tenés al lado: estás celebrando al Señor en tu vida. Estás reconociendo al Dios que te favorece en tu vida. No es para que me lo respondas a mí, estamos hablando de posturas. La otra postura que he visto en lo pastoral, de gente que no se deja trabajar por el Señor en su forma y no se renueva en su forma de pensar, es la de gente como los judíos, camino a la tierra prometida, quejosos, lamentándose todo el tiempo. Estos judíos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus cabezas, y preferían y anhelaban los ajos y las cebollas que comían en esclavitud antes que saciarse con el maná que el Señor les proveía. Miren lo que dice la Biblia en Números capítulo 11.
Números capítulo 11, versículos 5 y 6. Números capítulo 11, versículos 5 y 6. Tuvieron un vivo deseo de comer y empezaron a decir: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, pan de nobles, dice que era la Biblia el maná, que ellos comían. Ven nuestros ojos, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Tremendo. Iglesia amada, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando en esta noche de un cambio de mentalidad? Los judíos estaban libres comiendo maná del cielo, pero anhelaban la comida que comían en esclavitud en Egipto, bajo el látigo de Faraón. Mentalidad. No poder abrazar las bendiciones que Dios quiere dar porque no hay mentalidad de grandeza, de expansión, de bendición, sino hay una mentalidad de conformarme y no entender todavía lo que significa ser un amado, una amada de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Iglesia amada, el 22 de mayo próximo, como iglesia estaremos celebrando 70 años de vida. Gloria a Dios. Tendremos fiesta, tendremos un rico social, una rica torta, un gran festejo. Habrá honras, reconocimiento, celebración, regocijo. Todo bien, ¿no? Qué mejor. ¿Cuántos me dicen hoy: pastor, yo no me la pierdo la fiesta esta? ¿Amén? Claro que sí, ¿eh? Vamos a tirar la casa por la ventana, y algunos miembros también. No. Vamos a hacer algo lindo, claro que sí. Pero, ¿saben algo? Y se los digo de corazón, tengo que sincerarme con ustedes como pastor. Como pastor de ustedes, más apreciaría ese día, o este año, que la iglesia en este festejo de sus 70 años pudiera romper los paradigmas equivocados que la tienen atada. Esa forma de pensar que te tiene muy cómoda, iglesia, siendo sostenida con el esfuerzo y sostén de siempre los mismos pocos. Decí conmigo: siempre los mismos pocos. Iglesia sostenida por siempre los mismos pocos. Frenada en la evangelización, con poco o nada visión hacia adelante, con falta de fe en la providencia y provisión de Dios, con cero intención de tener intimidad con el Señor y mucho menos querer vivir en santidad. Dale del frente hablando de esto, pero bueno, pastor, hacelo vos, para eso sos pastor y te pagamos, para que seas santo y sin mancha, y así Dios nos favorezca. Con poca fuerza y ganas de servir y mucho menos de ofrendar con alegría para que la obra de Dios avance. Iglesia amada, yo creo que es injusto que la congregación piense que la fe en esta iglesia para hacer las cosas que hay que hacer, o para que haya recursos, o yendo más profundo, para que la iglesia esté activa, o para que podamos encarar lo que queremos encarar, o la reforma, la mejora de este lugar, o mudarnos, o hacer algo donde podamos estar mejor todos, que me parece muy injusto que se piense que la fe para todo eso tiene que radicar en la figura del pastor o de los pastores, ya que ya hay 3 más, bueno, 3, más la pastora 4, más el pastor 5, bueno, que ellos solamente tengan fe. Y ¿saben? Pensar de esa manera, eso es un paradigma maldito. Esa es una forma de pensar errada, es una forma de pensar que el Señor la reprueba. Pensar que solamente los pastores tenemos que estar
en la puja para que la iglesia esté bendecida, para que cada reunión sea algo especial. Todos la hacemos especial. Decirle que tenés al lado, todos hacemos la casa de Dios especial. Todos tenemos fe. Todos podemos declarar que algo grande vendrá en este lugar. Y no esperar que se diga todo el tiempo desde acá o darle manija desde acá. ¿Están de acuerdo? Dice Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21, hablando el Señor de la levadura de los fariseos. Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Dios reprueba una forma de pensar cerrada. Dice que llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, diga conmigo, entendiéndolo Jesús, porque Jesús entiende que entiende, ¿eh? Dice la Biblia que en Juan capítulo 2, que él no se fiaba de lo que la gente le decía, maestro bueno, oh, qué bueno, maestro, rabí, sino que él conocía lo que había en los corazones. Dice que Jesús, entendiendo lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? Fueron 12. Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogieron? Fueron 7. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les estoy diciendo que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Los discípulos tenían su entendimiento en modo niebla. El Señor esperando de ellos fe, que entendieran las cosas espirituales o espiritualmente de una vez, usando una metáfora para que sean precavidos al enfrentar la doctrina de los fariseos y saduceos, religiosos vacíos de Dios por dentro, pero peligrosos por la lejanía que ellos tenían dentro de Dios y que combatía toda idea contraria al judaísmo. Ellos pensando que Jesús estaba enojado y que decía lo que decía porque no habían pasado previamente por la panadería para aprovisionarse de factura, pan y bizcocho para el mate. ¡Qué desconexión con el Señor! ¡Qué tremendo! El Señor pensando una cosa, ellos entendiendo otra. Y les hace una pregunta casi desesperante. Por favor, reaccionen. ¿Cuánto sobró cuando hice los milagros de multiplicación? No hubo alimento suficiente y además sobró. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Acaso a falta de pan no puedo volver yo a proveer? Pero tenían un pensamiento cerrado. Decí conmigo, pensamiento cerrado. Veamos esto en lo práctico. ¿Saben dónde está el dinero necesario, suficiente y aún que sobre para mejorar nuestro santuario, nuestra casa? O aún para comprar terrenos donde construir un templo más grande si se quiere, si me lo permiten, si se lo permiten. ¿Sabe dónde está todo ese dinero, todo ese recurso? Todo ese recurso ya ha sido otorgado a tu iglesia. Decirle que tenés al lado, ya lo tenés en el bolsillo. ¿Ya lo tenés en el bolsillo? Pero el paradigma, la forma de pensar, y quiero que no te enojes con el mensajero, pero el paradigma de escasez y mezquindad es mayor que la fe que provoca abundancia y dinero suficiente para invertir.
Y nos olvidamos como los discípulos cuando el templo era cerradito hasta acá y un día dijimos vamos a extendernos hasta la vereda y no sabíamos cómo. Si lo hizo el Señor una vez, ¿no lo podrá hacer otra vez? Dígame, ¿están de acuerdo, sí o no? ¿De dónde salió esto? ¿Usted cree que el gobierno nos dio? No nos dio nada. ¿De dónde salió? Dígalo usted lo sabe. ¿De dónde salió? De sus ofrendas. En vez de estar todos pensando y orando, como lo hizo Jabes en una oportunidad, Señor, bendíceme de verdad, ensancha mis ingresos para que teniendo más pueda dar ofrenda a tu obra y avancemos. Estamos en una inercia para atrás. Y bueno, alguna vez se hará. ¿Quién sabe, no? Por arte de magia venga un filántropo y ponga toda junta. No va a suceder, dígase lo que tiene al lado, no va a suceder. Va a salir de nosotros. No hay tanta fe acá, ¿no? Parece hoy, esta noche. Es un cambio de paradigma, iglesia. Es un cambio en la manera de pensar. Esta es una hora de cambio. Es para que se produzca algo grande que Dios quiere hacer. Y que necesitamos entrar todos, pero entrar todos con esta mentalidad, la mentalidad de que con Dios todo se puede, todo se hace. Con la mentalidad de que con Él somos más que vencedores y podemos mejorar las cosas que tenemos, pero la tenemos que hacer entre todos, unidos al pensamiento del Señor, cambiando la manera de pensar. ¿Se atreverá alguno a decirle al Señor a partir de esta noche, Señor, yo quiero ofrendar más, pero me tenés que dar mejor trabajo para ganar mejor? Esa es la manera de cambiar la mentalidad. ¿Se atreverá alguno a decir, Señor, me gusta lo que está diciendo el pastor a través de tu boca, que podemos avanzar? ¿Será, Señor, que vos me podés bendecir de tal manera de acá a 3 meses para que empiece a dar buena contribución, de manera que la suma de lo mío más de los demás hermanos que van a pensar de la misma manera que yo, vamos a hacer posible que en este año 2025 avancemos lo que no avanzamos todos estos años, incluidos los de la pandemia, que estuvo esto cerrado? ¿Cuántos me dicen amén? Es un cambio en el pensamiento, es como, pero claro, si estás acostumbrado a que, bueno, yo recibo por quincena y 100.000 pesos, nunca vas a cambiar. Ahora, pastor, ¿de qué estás hablando? Te estoy hablando de un cambio de mentalidad. De los que no están estudiando, que empiecen a estudiar. De los que tienen un trabajo flojo, busquen un trabajo mejor. Que los que están soñando con un emprendimiento, al fin avancen y lo tengan, y lo logren, y lo hagan. Y que juntos mostremos con un criterio de fe que es posible, en el nombre del Señor, hacer grandes obras, pero con una mente diferente, una mente cambiada, que la gente cuando entre acá respire diciendo, esta gente algo tienen diferente, piensan distinto, van un paso adelante. Dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que sus hermanos debían hacer. Una iglesia entendida, una iglesia que tiene un pensamiento diferente, que rompe con las maneras equivocadas de pensar para ir a lo mejor. ¿Cuántos me dicen amén? Y ya voy a lo último. Me lo mencionaba Ariel anoche, y hay virtud en esta interpretación, que él me comentaba de la vida de Moisés. Me decía, papá, dice, Moisés pudo tomar su lugar como líder de su pueblo y liberar a Israel de Egipto, y estando de camino a la tierra prometida, sufrir y soportar a una nación quejosa y sin fe, y con todo no desistir de su misión.
por causa de haber tenido un encuentro con la zarza ardiente en el desierto. Ustedes conocen la historia. Manifestación de Dios mismo tocando la vida de este hombre, que cuando fue a observar el por qué el fuego no se consumía allí, levantándose y yendo a ese lugar, aquel sitio donde Dios se le presentó y se manifestó a él de una manera dramática, eso produjo en él un cambio en su vida y una entrega al Señor profunda. Su paradigma cambió, sus planes también, todo fue transformado en su encuentro con el Señor en la zarza ardiente. Moisés tuvo un encuentro con el Señor en la zarza ardiente. Repetí conmigo, Moisés tuvo un encuentro con el Señor en la zarza ardiente que lo cambió. Ahora, el pueblo de Israel sale de Egipto, es llevado al pie del monte Sinaí para adorar a Dios y que el Señor se manifieste entre ellos, que de alguna manera duplicara al pueblo esa experiencia que tuvo Moisés con la zarza ardiente, pero algo muy diferente sucedió. Mirá lo que dice Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, y ya estamos yendo al final de la palabra. Éxodo 31, mirá lo que dice la palabra. Versículo 'Perdón, ya estoy con ustedes. No es Éxodo 31. Deben un segundito. No se preocupen. La cita es la siguiente. Estaban en el monte Sinaí y como el varón de Dios, Moisés no bajaba. Le dijeron a Aarón, no sabemos qué le haya acontecido a este varón, a Moisés. Así que hacenos un becerro de oro para que le adoremos, como conocíamos allí en Egipto, donde había idolatría a mano derecha y a mano izquierda. Y dice que Aarón aceptó eso y tomó cada uno los zarcillos de oro de las narices y de las orejas de sus esposas, de sus hijas, y aún de ellos mismos, oro que habían recibido de Egipto cuando ellos saquearon Egipto y se fueron finalmente de aquel lugar, y se lo entregaron a Aarón, que dice que lo cocinó el oro y le salió un becerro de oro, ¿no? Como por arte de magia. Y allí lo presentaron diciendo, he aquí el becerro de oro que lo sacó con mano poderosa de Egipto, adórenlo, venénenlo. Y ese día el pueblo se desenfrenó en una reunión de idolatría terrible, pero sí al día siguiente hagamos fiesta al Señor, como el carnaval, ¿no? Un día mostremos las plumas, mañana hagámonos los santos. Y dice la Escritura, ¿no?, que en vez de estar ellos adorando al Dios que los había favorecido hasta allí, dice que usaron el oro que tenían, el oro que les había sido dado por Dios, que en vez de entregarlo para adorar a Dios, lo entregaron para adorar a lo que Dios aborrece. Y tuvieron su encuentro de adoración, sí, dando culto a este becerro de oro y posponiendo para un mañana la fiesta del Señor, que si ustedes leen, nunca llegó. Y así fue como toda esa generación obstinada que no quiso cambiar, que no tuvo ese encuentro con Dios, que prefirió la intimidad con un becerro de oro en vez de con Dios, se quedó muerta en el desierto y no gustaron la tierra que Dios les había dado por heredad. Sus hijos y sus nietos finalmente entraron con un patrón diferente cuando escucharon a Josué decir, santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. Así que voy a la conclusión, querida iglesia. Prometí ser breve, así que ya nos vamos a estar yendo enseguida.
Revoluciona tu manera de pensar es el título del mensaje del culto de hoy, cuyo tema trató y está tratando la urgente necesidad que tiene el pueblo de Dios, vos y yo, la iglesia, de romper con paradigmas, con formas de pensamiento cerradas, cegadas de luz, de fe, cegadas del poder ilimitado de Dios, para a cambio recibir una nueva mentalidad y así con esa nueva mentalidad hacernos acreedores de bendiciones del Señor que están retenidas. Hemos visto ejemplos bíblicos de paradigmas que condicionan a los judíos que no podían apreciar la salvación que les había alcanzado en su esclavitud, a los peregrinos en la tierra prometida que estaban quejosos del maná, añorando la comida que comían esclavos en Egipto. Vimos al hermano mayor del pródigo enojado con la vida misma, ya que si él no disfrutaba nada, nadie entonces debía hacerlo. Vimos a los discípulos faltos de fe y de memoria. Y finalmente consideramos cómo el toque de la zarza ardiente, figura del Espíritu Santo, hizo cambiar a Moisés y transformarlo en un líder que sacó a Israel de su cautiverio y permanecer en la tarea hasta su muerte. Un cambio, decí conmigo, un cambio. Un cambio va a haber cuando la presencia de Dios te toque. Y en contraste con la adoración para mañana de un pueblo que prefirió venerar antes que a Dios un becerro de oro al pie del Sinaí, y lo único que consiguieron fue morir en el desierto. Y toda esta relación fue porque estuvimos hablando ni más ni menos en esta noche de que ha llegado un cambio en la manera de pensar. Iglesia, necesitamos para este 2025, si queremos durar 70 años más, un cambio en la manera de pensar. Vamos a estar trabajando ahora a partir de marzo el Sermón del Monte, vamos a estar hablando del cambio en el carácter y de cosas que Dios tiene que tratar en la vida personal para que los valores de la contracultura de Cristo se nos haga presente en nuestra vida y seamos realmente distintos, cambiados por el Señor. Pero nada va a ocurrir si uno te abrís a la idea de que es necesario cambiar. Y cada uno sabe dónde esta palabra le toca. Cada uno sabe dónde esta palabra le está llegando. Hay algunos que tienen que decidirse a arraigarse en la iglesia, a echar raíces en la iglesia y dejar de ser maceta. Hay otros que necesitan arraigarse en la palabra de Dios y no conformarse con esto de, total, yo ya lo sé, la nube es un tiempo de comunión unos con otros, pero también el grupo pequeño donde oramos, donde adoramos, donde ofrendamos, donde nos conocemos más en la intimidad. De eso se trata. Esa es la iglesia de lunes a sábado. Pero hay quienes no quieren, pudiendo, es mucho tiempo, demasiado. Sí, siempre una objeción. Y claro, bueno, vos sabrás, pero si todos piensan como vos, imagínate la mentalidad que puede tener una iglesia quedada. Es como un motor que no tiene fuerza, que quiere subir una colina y está a mitad, tratando con toda la fuerza de subir, pero el motor no le da. ¿Queremos algo más, iglesia? ¿Queremos realmente ver la gloria del Señor manifestarse entre nosotros? Necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos disponernos a que el Señor pueda hacer que nuestra mente esté sincronizada con su mente y con su reloj. Por eso esta noche quiero animarte, quiero desafiarte a desatar una revolución en tu vida. Quiero en esta noche animarte, desafiarte a que dejes al Espíritu Santo cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y vengan del cielo a tu vida tiempos de refrigerio. Querido hermano, querida hermana, esta noche la batalla en la mente tenés que concederla que la venza el Señor.
Esta noche quiero desafiarte a que, abandonando tus maneras equivocadas de pensar, y termino con esto en un propio ejemplo, durante muchos años Dios estuvo hablando a mi mente y a mi corazón: Daniel, hay algo más, un ministerio que quiero poner en tu vida, que quiero entregar en tus manos. Mientras tanto, una iglesia acá está orando por un pastor. Y el Señor, usando esa oración, pensó y dijo: tengo uno en Neuquén, casado con una rubia allí, la Lili, con 2 chicos chiquitos y un perrito llamado Duque. Lo voy a llamar a Daniel, a ver si quiere. Y Lili enseguida: sí, pero Daniel no. ¿Por qué? Porque en mi forma de pensar, mi papá había sido pastor, yo dije: mi papá pastor, yo minga pastor. A otro perro con ese hueso. Hasta que llegamos a una iglesia donde empezamos a escuchar un mensaje un día como este. Dios llamándonos a un cambio en la manera de pensar. Dios llamándonos a que podamos aventurarnos a abrazar lo que Dios tenía para adelante en nuestra vida, que no iba a darse a partir de cómo estábamos en la quietud que estábamos o en la comodidad que estábamos, sino dispuesto a arriesgarnos en fe, a decir: Señor, ¿hay algo más? Señor, ¿hay algo más que yo pueda hacer? Y a partir de esa decisión, a partir de decirle: Señor, no sé cómo puedo esto lograrlo, y darle al Señor Espíritu Santo el permiso para que Él me guíe. Bueno, comenzó un camino gradual, poco a poco, hasta que se constituyó desde unas ganas a un llamado, y de un llamado a una concreción, y de una concreción a venir a establecernos acá. Ahora, fíjate algo, te estoy hablando de la mentalidad. Si yo no hubiera con mi esposa cambiado de mentalidad en aquel momento, estaríamos en Neuquén, tendríamos otro perro, mis hijos serían petrocas, trabajarían en el petróleo allá en Neuquén, quizás yo sería un buen asesor de seguros, ella una buena directora de escuela, estaríamos en alguna iglesia sirviendo, pero no hubiéramos conocido, ni estaríamos conociendo a ninguno de ustedes. Quizás esto no se estuviera dando. Quizás Gachi y Claudio seguirían orando. Pero un cambio en la manera de pensar abrió las puertas para una bendición mayor que se sigue multiplicando, porque en lo que nosotros cambiamos, en lo que esto se logró con la ayuda de todos, esto cada vez tiene un efecto multiplicador mucho mayor, porque la iglesia de Cristo empieza como algo pequeño, dice la Biblia, y se transforma en un árbol tan grande, donde las árboles del cielo, las aves del cielo se posan y da sombra, y bueno, y es grande lo que Dios hace en ese lugar. ¿Será vos esta noche el destinatario de esta palabra? Yo creo que sí. Al término de 3, 1, 2, 3, vamos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Repítalo. Y me dijo: hecho está. ¿Qué cosa? Todas las cosas nuevas. Decirle que tenés al lado: vienen cosas nuevas. Hecho está. Y sigamos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y él será mi hijo. ¿Quién vence? El que se atreve a ir a lo nuevo de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche nos abrimos a una nueva idea. Declaramos Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y gracias porque lo que pensamos, lo que vivimos, pero hoy nos aventuramos a poder abrirnos en nuestra mente a una nueva idea. Señor, dejarnos tocar por tu intimidad para que tú nos cambies la agenda, los proyectos, para que, Señor, comience en nosotros un despertar espiritual, Señor, que nos lleve a nuevos. Nunca vamos a avanzar y declaramos en el nombre de Jesús que esta noche, Señor, tú comienzas a hacer cosa nueva en el nombre de Jesús y que pronto lo vamos a recibir. Nos aventuramos, Señor, a la fecha de aniversario de la iglesia para vivir 70 años como nunca, Señor, hemos celebrado aniversario con una mentalidad renovada. Señor, con un corazón dispuesto a creerte, con una fe, Señor, agigantada, con el deseo, Señor, de realmente hacer tu voluntad y estar activados en dones de consejería, de evangelismo, de la palabra, orando por los enfermos a derecha y a izquierda, expulsando demonios y haciendo toda obra que nos mandes hacer. Creyéndote a ti, oh Dios, que hasta aquí, Señor, nos has bendecido y que tu mano de poder no se ha cortado y que hay mucho todavía, mucho camino antes que tú vengas, Señor, y que queremos realmente vivir ese camino, Señor, no con este pensamiento, Señor, de achique, con este pensamiento de escasez, de estrechez, sino con un pensamiento de grandeza. Oh Padre, te pido ahora y comenzarlo a declarar vos en esta hora. Bendecí a mis hermanos en sus finanzas y en sus negocios y en sus trabajos y en sus progresos personales para que les vaya, Señor, de una manera maravillosa. Padre, para que tengan mayor, Señor, contribución para sus gastos, para que tengan mayor recurso y así desde esos recursos bendigan tu obra. Llamamos a los recursos del norte, del sur, del este y del oeste. Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que se rompen, Señor, toda dificultad, todo lo que estaba impidiendo que pudiéramos con fe recibir bendición tuya. Y declaramos en el nombre de Jesús que pedimos perdón al Espíritu de Dios por haber sido tan cerrados a tu obra, oh Dios, por no creerte y no pensar con una mentalidad, Señor, como la tuya, principio y fin de todas las cosas. Padre, nos aventuramos a creerte y, Señor, te pedimos que revoluciones nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir, Señor, se impulse, Señor, y seamos cartas escritas de tu poder a todo aquel que los quiera leer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.